Mi hija me abandonó en un asilo, pero nunca imaginó quién llegaría a buscarme. Nunca pensé que el día más triste de mi vida llegaría de la mano de mi propia hija. Me llamo Antonio, tengo 72 años y trabajé durante más de 40 años como carpintero. Mis manos estaban llenas de cicatrices, pero cada una de ellas representaba un sacrificio hecho por mi familia. Mi esposa, Elena, murió cuando nuestra hija Sofía tenía apenas 25 años. Antes de cerrar los ojos por última vez, Elena tomó mi mano y me dijo: «Prométeme que nunca dejarás de cuidar de nuestra niña». Con lágrimas en los ojos respondí: «Te lo prometo». Y cumplí esa promesa durante muchos años. Vendí mi coche para pagar sus estudios. Trabajé incluso los domingos para ayudarla a terminar la universidad. Cuando quiso abrir una pequeña tienda, hipotecé mi casa para prestarle el dinero. Nunca me arrepentí. Verla sonreír era suficiente para mí. Con el tiempo, Sofía conoció a un hombre llamado Ricardo. Al principio parecía amable y respetuoso, pero después de la boda todo cambió. Cada vez que visitaba su casa, sentía que Ricardo no quería verme allí. Una tarde escuché una conversación sin que ellos lo supieran. «Tu padre ya es un problema», dijo Ricardo. «Solo necesita un poco más de ayuda», respondió Sofía. «Nos está quitando tranquilidad. Además, mantener esta casa y cuidar de él cuesta dinero». Aquellas palabras atravesaron mi corazón. Intenté convencerme de que había entendido mal, pero las visitas comenzaron a ser menos frecuentes. Las llamadas desaparecieron. Pasaban semanas enteras sin saber nada de mi hija. Un domingo, Sofía apareció en mi casa con una gran sonrisa. «Papá, preparé una sorpresa para ti». Sonreí emocionado. «¿Una sorpresa?» «Sí, encontré un lugar maravilloso donde estarán pendientes de ti las 24 horas». No entendí lo que quería decir. Pensé que hablaba de un chequeo médico. Subí al coche sin hacer preguntas. Después de casi una hora, llegamos a un edificio grande. En la entrada podía leerse: «Residencia Los Olivos». Mi sonrisa desapareció. «Sofía, ¿qué hacemos aquí?» Ella evitó mirarme. «Papá, aquí estarás mejor cuidado». Sentí un nudo en la garganta. «Pero yo quiero volver a mi casa». «Es solo por un tiempo». Entramos en la residencia. Una enfermera me recibió con amabilidad. Mientras llenaban unos documentos, escuché algo que jamás olvidaré. «¿Ya firmó la venta de la casa?», preguntó la recepcionista. Sofía respondió en voz baja: «Sí, todo está solucionado». Sentí que el mundo se detenía. «¿Qué casa?». Mi hija guardó silencio. La miré confundido. «Sofía, ¿vendiste mi casa?». Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Ella respiró profundamente. «Papá, ya no podías vivir solo. Esa casa era toda mi vida». Ricardo apareció detrás de ella. «Deje de hacer un drama. Aquí estará mejor». Quise acercarme. Pero Sofía dio un paso atrás. «Tengo que irme. No me dejes aquí». Mi voz resonó por todo el edificio. Varias personas giraron la cabeza para mirarnos. Mi hija comenzó a llorar. Pensé que cambiaría de opinión. Pensé que correría a abrazarme. Pero no lo hizo. Simplemente se dio la vuelta. Tomó la mano de su esposo y salió por la puerta sin mirar atrás. Corrí hasta la entrada, pero las piernas ya no respondían como antes. Solo alcancé a ver cómo su coche desaparecía por la carretera. Aquella tarde me senté solo en una pequeña habitación. Había una cama, un armario y una ventana desde la que podía verse el jardín. Saqué del bolsillo una vieja fotografía de mi esposa Elena. La observé durante largo rato. «Perdóname, no pude mantener unida a nuestra familia». Las lágrimas comenzaron a caer una tras otra. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y mi hija nunca volvió. Cada cumpleaños esperaba verla aparecer. Cada Navidad preparaba una pequeña tarjeta para ella. Pero nadie llegaba. Hasta que, exactamente 2 años después, una mañana cualquiera, un coche negro de lujo se detuvo frente a la residencia. Un hombre elegante bajó del vehículo acompañado por 2 abogados.
entró preguntando con una sola frase: «¿Dónde está el señor Antonio García? Llevo 20 años buscándolo». Los empleados se miraron sorprendidos, y mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Antonio permaneció sentado junto a la ventana de su habitación mientras observaba cómo el elegante desconocido entraba en la residencia acompañado por 2 abogados. Todo el personal dejó de trabajar por un momento. El director de la residencia se acercó al hombre. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?». El desconocido respondió con serenidad: «Busco al señor Antonio García. Llevo 20 años intentando encontrarlo». El director frunció el ceño. «¿Es usted un familiar?». El hombre negó con la cabeza. «No, pero mi vida cambió gracias a él». Antonio, al escuchar su nombre, salió lentamente de su habitación. El desconocido lo miró fijamente durante unos segundos. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Sin decir una palabra, caminó hacia él y le dio un fuerte abrazo. Antonio quedó completamente sorprendido. «Perdone, ¿nos conocemos?». El hombre sonrió. «Quizá usted no me recuerde, pero yo jamás pude olvidarlo». Antonio intentó hacer memoria. Aquel rostro le parecía familiar, pero no lograba recordar de dónde. Entonces el hombre sacó una vieja fotografía de su cartera. Era una imagen de hacía más de 20 años. En ella aparecía un joven muy delgado, con ropa desgastada, sonriendo junto a Tera Antonio frente a un pequeño taller de carpintería. Antonio abrió los ojos con asombro. «Miguel». El hombre sonrió emocionado. «Sí, soy Miguel». Los recuerdos regresaron de golpe. 20 años atrás, Miguel era un adolescente huérfano que dormía en la calle. Una noche, Antonio lo encontró buscando comida entre la basura. En lugar de ignorarlo, lo llevó a su casa. Le dio un plato caliente. Le consiguió ropa limpia. Y durante casi un año le enseñó el oficio de carpintero sin pedir nada a cambio. Cuando Miguel cumplió 18 años, decidió marcharse para buscar una nueva vida. Antes de irse prometió: «Algún día volveré para agradecerle todo lo que hizo por mí», pero nunca pudo encontrarlo. Miguel tomó nuevamente la palabra. «Recorrí muchas ciudades buscándolo. Pregunté por usted en el viejo barrio, pero me dijeron que había vendido su casa y había desaparecido». Antonio bajó la cabeza. «No la vendía. Mi hija me la vendió sin decirme la verdad». Miguel quedó en silencio. «¿Qué...?» Antonio le contó todo: cómo había perdido a su esposa, cómo trabajó toda su vida por su hija, cómo terminó abandonado en aquella residencia. Miguel no podía creer lo que escuchaba. Cuando terminó el relato, apretó los puños con rabia. «Usted me salvó la vida cuando yo no tenía absolutamente nada, y ahora nadie tiene derecho a tratarlo así». Uno de los abogados dio un paso al frente. «Señor Miguel, ya revisamos algunos documentos. Hay varias irregularidades en la venta de la vivienda». Antonio los miró confundido. «¿Irregularidades?». El abogado abrió una carpeta. Según estos registros, la propiedad fue transferida pocos días después de su ingreso en esta residencia, pero aquí aparece una firma que no coincide con la suya. Miguel miró a Antonio. «Creo que falsificaron su firma». Antonio sintió un escalofrío. «¿Quiere decir que...?» «Sí», respondió el abogado. «Es posible que haya sido víctima de un fraude». Miguel respiró profundamente. «No voy a permitir que esto quede así. Desde hoy usted no volverá a estar solo». Antonio comenzó a llorar. Durante 2 años nadie había ido a visitarlo, y ahora aquel joven al que había ayudado sin esperar nada a cambio estaba dispuesto a luchar por él. Antes de marcharse, Miguel tomó la mano de Antonio. «Le hice una promesa hace 20 años. Le dije que volvería para darle las gracias. Hoy pienso cumplir esa promesa. Y también voy a devolverle todo lo que le arrebataron». Antonio levantó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo volvió a sentir esperanza. Sin embargo, ninguno de los dos imaginaba que la investigación revelaría un secreto todavía más impactante sobre Sofía y su esposo Ricardo.
La mañana siguiente, Miguel llegó a la residencia acompañado por sus abogados. Traían una carpeta llena de documentos. Antonio los observó con nerviosismo. ¿Descubrieron algo? El abogado principal asintió lentamente. Sí, y es mucho más grave de lo que imaginábamos. Antonio sintió un escalofrío. ¿Qué ocurrió? El abogado abrió uno de los expedientes. La firma con la que vendieron su casa no le pertenece. Un perito caligráfico confirmó que fue falsificada. Antonio bajó la cabeza. Nunca pensó que su propia hija pudiera llegar tan lejos. Miguel apretó los puños con rabia. No solo vendieron la casa, también vaciaron su cuenta bancaria utilizando un poder notarial que fue modificado ilegalmente. Antonio quedó completamente inmóvil. ¿Mi cuenta también? Sí, habían desaparecido todos los ahorros de 40 años de trabajo. Miguel respiró profundamente. No se preocupe, vamos a recuperar todo. Esa misma semana presentaron una denuncia. El caso llegó rápidamente a los tribunales. Cuando Sofía recibió la citación judicial, quedó completamente sorprendida. Jamás imaginó que su padre tendría a alguien dispuesto a defenderlo. Durante la primera audiencia, Sofía evitó mirar a Antonio. Ricardo, en cambio, intentaba aparentar tranquilidad. El juez comenzó a revisar todas las pruebas, los documentos bancarios, la escritura de la vivienda, los informes de los peritos. Todo apuntaba en la misma dirección. Entonces ocurrió algo inesperado. Una antigua vecina pidió declarar. Se llamaba Marta. Había vivido frente a la casa de Antonio durante más de 30 años. Con voz firme declaró: el día que sacaron al señor Antonio de su casa, escuché a Ricardo decir que, una vez vendida la vivienda, nunca volverían a visitarlo. La sala quedó en silencio. Ricardo negó con la cabeza. Eso es mentira. Pero Marta respondió sin dudar. Lo escuché perfectamente. Después presentó una grabación realizada por la cámara de seguridad de su vivienda. En el video se veía claramente a Ricardo entrando a la casa con una inmobiliaria apenas unas horas después de dejar a Antonio en la residencia. Aquella prueba cambió completamente el juicio. El abogado de Miguel presentó entonces el último documento. Era el testamento de Elena, la esposa de Antonio. En él podía leerse una frase escrita de su puño y letra. Si algún día mi esposo queda solo, nuestra casa jamás podrá venderse sin su consentimiento libre y consciente. El juez guardó silencio durante unos segundos. Luego miró a Sofía. ¿Era usted consciente de la existencia de este documento? Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Sofía. Sí, toda la sala quedó sorprendida. Ricardo me dijo que no importaba, que nadie lo descubriría. Ricardo la miró con desesperación. No digas una palabra más. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz. Antonio cerró los ojos. No lloraba por la casa, ni por el dinero. Lloraba porque comprendía que la persona por la que había sacrificado toda su vida había elegido la ambición antes que el amor. Mientras el juez anunciaba que la sentencia sería leída al día siguiente, Miguel puso una mano sobre el hombro de Antonio. No está solo. Antonio levantó la mirada. Después de 2 años de abandono, por fin sentía que alguien luchaba por él como él había luchado toda su vida por los demás. Y al día siguiente, el tribunal dictaría una decisión que cambiaría el destino de todos para siempre. Día siguiente, el tribunal estaba completamente lleno. Periodistas, vecinos y antiguos amigos de Antonio esperaban conocer el desenlace del caso. Antonio permanecía sentado junto a Miguel. Sus manos temblaban, no por miedo, sino porque nunca imaginó que, a los 72 años, tendría que luchar para demostrar que había sido traicionado por su propia hija. El juez entró en la sala. Todos se pusieron de pie. Después de unos segundos de silencio, comenzó a leer la sentencia. Tras analizar todas las pruebas, este tribunal declara nula la venta de la vivienda del señor Antonio García. Antonio cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. El juez continuó.
Asimismo, se demuestra que la firma utilizada para vender la propiedad fue falsificada y que el poder notarial fue utilizado de manera ilegal. Toda la sala quedó en silencio. Sofía rompió a llorar. Ricardo bajó la cabeza, pero el juez aún no había terminado. Se ordena la devolución inmediata de la vivienda, de los ahorros retirados ilegalmente y de todos los bienes pertenecientes al señor Antonio García. Miguel sonrió y abrazó a Antonio. Lo logramos. Antonio apenas podía hablar. Gracias, hijo. Miguel se quedó inmóvil al escuchar aquella palabra. Después sonrió con los ojos llenos de lágrimas. No, gracias a usted por haberme dado una oportunidad cuando nadie más creyó en mí. Semanas después, Antonio regresó a su antigua casa. La encontró vacía y descuidada. Sin embargo, para él, seguía siendo el lugar donde había vivido los mejores años junto a Elena. Con ayuda de Miguel, comenzaron a restaurarla. Pintaron las paredes, arreglaron el jardín y reabrieron el viejo taller de carpintería. Miguel tuvo una idea. ¿Y si convertimos este lugar en una escuela gratuita para jóvenes sin recursos? Antonio sonrió. Era exactamente el sueño que siempre había compartido con su esposa. Meses después, decenas de jóvenes aprendían un oficio en aquel taller. Antonio volvió a sentirse útil. Volvió a sonreír. Una tarde, alguien llamó a la puerta. Era Sofía. Su rostro reflejaba arrepentimiento. Entró lentamente. «Papá, sé que no merezco tu perdón». Antonio la observó en silencio. Ella comenzó a llorar. «Perdí mi matrimonio. Ricardo fue condenado por fraude y me di cuenta demasiado tarde de todo el daño que te hice». Antonio respiró profundamente. Durante mucho tiempo soñó con ese momento. Pensó que sentiría rabia, pero solo sintió tristeza. Se acercó a su hija. «Te perdono, Sofía». Ella levantó la mirada con esperanza. Antonio continuó. «Pero el perdón no puede borrar el pasado. Tendrás que demostrar con tus acciones que has cambiado». Sofía asintió entre lágrimas. «Lo haré, papá». Antes de irse, abrazó a Antonio como no lo hacía desde hacía muchos años. Aquella noche, a Paparille, Antonio visitó la tumba de Elena. Dejó un ramo de flores blancas. Sonrió mientras miraba el cielo. «Lo conseguimos». Nuestra casa volvió a llenarse de vida. El viento movía suavemente los árboles. Antonio comprendió que la verdadera familia no siempre está formada por quienes comparten nuestra sangre. A veces la forman las personas que permanecen a nuestro lado cuando más las necesitamos. Miguel era la prueba de ello. Y desde aquel día, Antonio nunca volvió a sentirse solo, porque entendió que un acto de bondad puede cambiar una vida para siempre, y que, tarde o temprano, el bien que hacemos siempre encuentra el camino de regreso.